Centro 97.7, donde este jueves vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la propuesta de ley de amnistía, un tema que se ha hablado con mucha anticipación, que se ha perfilado desde diferentes ángulos y que justamente por ello hoy lo vamos a analizar en esta mesa, donde tengo el gusto de que nos acompañen César Gutiérrez Pliego, abogado especialista en Derecho Militar. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias. David Peña, abogado, defensor de derechos humanos, columnista de Rompeviento. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias. Y Francisco Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, pues, ¿cómo empezamos? Planteemos al auditorio cuál es la situación de esta iniciativa, de esta propuesta de ley de amnistía. César, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la situación jurídica específica de este caso? Bueno, por lo que nos hemos podido enterar, que ha sido más por los medios de comunicación y por algunas declaraciones que ha hecho en las mañanas el presidente o la ministra Olga Sánchez Cordero, también a su vez el secretario de Seguridad Ciudadana, Durazo, se menciona que la problemática que se tiene con las injusticias que han pasado en México tiene que ver también con la complejidad que tienen las leyes. Y estamos hablando de muchos de esos delitos o de personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sean procesos sentenciados, desde que manejábamos un sistema penal anterior al que estamos manejando en este momento. Se dieron cuenta que todas esas problemáticas que existirían para poder excarcelar a estas personas o poder indultarlas tendrán que cumplir con muchas características que son complicadas y que son muy engorrosas dentro del sistema judicial mexicano. Optaron por una ley de amnistía, la cual se puede hacer de aplicación general, pero para cada uno de los casos en concreto. Esa es la visión de lo que yo entiendo, de acuerdo a la propuesta que el presidente está haciendo y de acuerdo a los comentarios que los mismos secretarios que están involucrados la están llevando a cabo, siendo el Congreso quien, de alguna forma, terminaría de poner los puntos importantes de lo que tendría que ser esa ley de amnistía. Así es como lo entiendo yo. David Peña. Sí, yo creo que una parte de la base de la discusión que ahora se va a dar en torno a la propuesta de ley de amnistía, justo parte de un compromiso que hizo el presidente, a la hora presidente cuando era candidato el año pasado, cuando estaba en campaña, justo abordando, él lo centraba principalmente en el tema de droga, de venta de droga a menor escala, de posesión, de portación de dosis pequeñas, y él decía, bueno, ha habido un esquema de criminalización específicamente hacia este tema relacionado con delitos contra la salud, ¿no? Ahí lo centraba, ahí lo mantenía, pero creo que ahora la discusión se ha estado abriendo de forma interesante. A mí me parece importante incluso hacer la discusión, eventualmente la iniciativa que se presente, pero también en el Congreso, de cuáles son los otros factores o cuáles son otros elementos o condiciones de injusticias que se han estado documentando a lo largo de este año, que ya están documentadas por organizaciones, por sociedad civil, y que es importante también considerar en una eventual ley de amnistía. Por ejemplo, nosotros decíamos, uno de los temas importantes que se tiene que atender tiene que ver con la criminalización de mujeres por su condición de aborto. Por ejemplo, mujeres relacionadas con o acusadas de aborto que están injustamente presas o con algún delito relacionado, no están por aborto necesariamente, pero homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio, que injustamente están presas y que necesitarían también una atención especial en esta legislación. Es decir, el espectro de injusticias en el sistema penal se amplía y va no solamente a lo relacionado con delitos contra la salud. Me parece que ese sería un espectro de discusión interesante. Dejó de ser una iniciativa preferente justo, creo, porque no llegaron a los acuerdos necesarios para poderla presentar el 1 de septiembre, como estaba incluso cantada. Una semana antes, 3 secretarios en las plenarias con Morena habían dicho se va a presentar la iniciativa el domingo y se paró por algún motivo que hay que conocer, pero yo creo que una de las apuestas sería, desde el lado de sociedad civil, impulsar para que esta iniciativa no solo se circunscriba al ámbito de delitos contra la salud, sino que abarque otra serie de injusticias, ¿no?, del sistema penal. Francisco Cerezo. En realidad, lo que nosotros hablamos son 3 tipos de amnistía. O sea, no es una sola, ni tampoco puede ser generalizada ni global. Una es efectivamente para delitos menores, como por ejemplo trasiego de droga, mujeres que fueron utilizadas para pasar la droga y están en la cárcel. La otra es la que usualmente se da cuando hay cambio de régimen, como ahora se dice, que es una amnistía para presos por motivos políticos. Y una tercera amnistía es aquella que se da, que es una autoamnistía, es decir, cuando se amnistía a aquellos
que son parte del Estado y que violaron derechos humanos, como pasó en el Cono Sur con las leyes de punto final y amnistía, ¿no? Son 3 tipos diferentes. Entonces, me parece que lo que hubo fue ignorancia. No estaban claros y ellos pensaron que con el solo hecho de hablar y decir amnistía, todo podía caber en el mismo jarroncito. Ignorancia del equipo gubernamental. Sí, ignorancia del equipo gubernamental, porque al decir amnistía no sabían en realidad de qué estaban hablando. En muchos casos basta con derogar alguna ley para que mucha gente saliera de prisión. Nosotros lo que decimos es, bueno, si hay una amnistía, por ejemplo, para personas con delitos menores, debe de haber a fuerza una ley de amnistía para todos los presos políticos y de conciencia que, incluso apoyando a López Obrador, pues siguen en la cárcel, ¿no? César Gutiérrez, ¿por qué es necesaria una ley de amnistía? ¿Es la acumulación de errores de un sistema judicial de procuración y administración de justicia? ¿Es el reconocimiento de que se hicieron muchas cosas mal y hay que entrar a un periodo de perdón y de olvido? Yo considero que siempre ha sido una forma de presión el poder judicial en este país, y me refiero desde la investigación, que aunque pertenece al Ejecutivo, termina cristalizándose ya en el poder judicial. Concuerdo con el punto de vista que nos da Francisco, en donde creo que se queda muy corto el hablar de una ley de amnistía cuando tenemos que poner los puntos muy claros, ¿no? En el país hemos tenido en los últimos más de 100 años 5 diferentes leyes de amnistías, que la única que queda vigente es aquella que se hizo en el 94, así es, con Carlos Sáenz de Gortari, respecto a los sucesos que pasaron con el Ejército Zapatista y Liberación Nacional. Esa es la que se encuentra vigente en estos momentos. La realidad es que creo que se han cometido una serie de injusticias a través de los años, de los siglos y de las décadas en el país, utilizando las leyes para aplicarlas contra los enemigos. Muchas veces terminamos judicializando los problemas políticos o politizando los problemas judiciales, como lo podemos ver en el día de hoy y en el día a día. Sí considero que la ley de amnistía tiene que ir enfocada y ser más clara respecto a cuáles son los delitos que se van a considerar, incluso desde mi punto de vista. No nada más ver quiénes son las víctimas, quiénes fueron los victimarios, porque dentro de los supuestos victimarios, a mi punto de vista, a mi consideración, existen muchas víctimas que fueron utilizadas, en su caso, instituciones, Secretaría de Defensa o Secretaría de la Marina, para que terminaran pagando los platos rotos de operativos que salieron de forma fallida y que en su momento los mandos militares consideraron que era mucho más beneficioso proteger a ciertas personas y terminar culpando de todos los errores a personas de menor grado, y ahora sí que por cuidar la imagen de la institución. Entonces sí creo que tiene que ser muchísimo más amplio y específico hacia qué va, porque ahorita seguimos en el área de la especulación. ¿En qué sentido? En ese. Nosotros estamos sacando conjeturas, pero no sabemos exactamente sobre qué va a versar, ¿no? Y fue abriéndose de lo que inició como propuesta hace más de un año a lo que hoy en día estamos viendo. David Pérez. Sí, yo creo que justo el tema de la discusión, un poco pensando en lo que puede ser una ley de amnistía, también hay una suerte de limitación en términos de competencia. Es decir, una ley que provenga desde el Ejecutivo, que se pase por el Congreso de la Unión, tendría que ser una ley de competencia federal, que se abocaría a amnistiar, proviene de amnesia, ¿no? De olvido, de olvidar la persecución tanto de personas procesadas como sentenciadas sobre cierto tipo de delitos del orden federal. El tema también es que hay que ver que hay muchos de las personas que están, muchos hombres, mujeres, personas indígenas, adolescentes que están en una condición de reclusión, que están por el fuero común, es decir, por las leyes estatales. Entonces, un poco habría que ver ahí, justo haciendo la revisión de las legislaciones de amnistía recientes, digamos, no tan recientes, pero una que fue bastante amplia, que es la del 78 de López Portillo. López Portillo estableció una suerte de competencia residual, es decir, yo voy a abarcar todos los que son federales, los delitos federales, y recomiendo o mando a los estados para que puedan hacer un símil de esta ley. Si se siguiera esta suerte de competencia residual, es decir, a mí lo que me toca y lo que resta les toca a los demás, me parece que podría ser mucho más amplio incluso el espectro de cobertura. Justo un poco lo que decía Francisco, habría que ver todo el tema de defensoras, personas defensores de derechos humanos que están injustamente presos, activistas, líderes indígenas, líderes comunitarios,
Obviamente nosotros insistimos en todo el tema de criminalización hacia las mujeres, ¿no? Por estas condiciones específicas, y el tema del espectro de delitos contra la salud, que era el que ya traía, digamos, el presidente de entrada. Si se lograra hacer esta suerte de competencia residual entre los dos niveles, me parece que sería no solo una legislación, la legislación en sí misma podría ser limitada, la de Amnistía Federal, pero si eso se lograra tener impacto, cuando menos en los congresos donde tiene mayoría Morena, sería un gran avance en términos de justicia social, y en términos de generar un reequilibrio hacia todos estos grupos poblacionales que han estado injustamente tratados por el sistema penal desde hace décadas, ¿no? Francisco Cerezo, hablas de presos políticos, presos de conciencia. ¿Cuántos hay? ¿En qué condiciones? En realidad hay pocos, alrededor de 200. Había, hasta antes de la entrada de López Obrador, había 200 presos por motivos políticos. Políticos de conciencia, este tipo de defensores de derechos humanos que están luchando. Cuando entra López Obrador, dice vamos a dar una amnistía, ve que es imposible, y entonces lo que empieza a hacer es tratar de jurídicamente encontrar una solución para lograr la libertad. Lo que ha encontrado es que se repongan los juicios, y pues ya en la reposición pues ven que no había ningún elemento y salen libres casi todos. Han liberado 45 presos, todavía faltan unos 100 que están esperando desde hace 9 meses la promesa de ser libres. Y entonces nosotros lo que decimos es, la ley de amnistía tiene una temporalidad, necesita un territorio, y además es un universo de personas delimitadas, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue incluso una propuesta de ley de amnistía que entregamos en el Senado, que entregamos al equipo de Encinas antes de que fueran Estado o gobierno, y en ese sentido lo que nosotros decimos es, si bien puede existir una ley de amnistía que a todos los de delitos menores pueda liberar, necesariamente deben estar incluidos todos los presos políticos y de conciencia, que además no solamente son los presos, son los perseguidos, y los que ya salieron pero tienen antecedentes penales. También se olvida, digamos, lo que hicieron o no hicieron, porque de eso no se trata la amnistía, no es perdón, sino es olvido. César Gutiérrez Pliego, hablamos de amnistía, hablamos de esa facultad del Estado de olvidar o hacer a un lado ciertos procesos o sentencias ya en firme contra ciertas personas, pero los mexicanos nos quejamos en general de que el sistema de procuración y de administración de justicia en México es de absoluta injusticia, que hay un abuso del poder institucional. ¿Cómo está el sistema judicial mexicano? Lo que pasa es que hay que entender algo. Acabamos de tener un cambio en cuanto a el sistema judicial que nosotros estábamos llevando a cabo. Realmente teníamos un sistema supuestamente mixto, que realmente era inquisitivo. ¿Por qué? Porque tú tenías que demostrar tu inocencia, ¿no? Y la autoridad no estaba obligado a mostrar tu culpabilidad hasta que llegara el momento de la sentencia, ¿no? Porque casi todos los delitos traían prisión preventiva obligatoria. Con este cambio, que fue realmente por presiones internacionales para que México se adaptara a lo que son los nuevos sistemas judiciales a nivel mundial, empezamos a ver todas las fallas que hemos estado teniendo, porque no sabemos hacer investigación, no sabemos hacer trabajo de inteligencia, seguimos utilizando la tabla y capucha y chicharra para que ahora sí, como el chiste, ¿no? La gente termine diciendo lo que tú quieras, yo soy, no te preocupes. Y dentro de esos famosos presos políticos o de conciencia, yo creo que incluso los números, si hiciéramos una investigación mucho más amplia de los casi 200,000 presos que tenemos a nivel nacional en todos los CEFRESOS o centros de readaptación social a nivel nacional y municipal, nos daríamos cuenta que yo creo que hay un número mucho más grande, pero que dentro de esa perversidad que hemos utilizado, como yo le decía, de utilizar la judicialización de los problemas de carácter incluso personal para poder inventarle a cualquiera de nuestros enemigos de carácter político o laboral algún delito muchísimo mayor, pues creo que podría subir la cantidad de forma elevada. ¿Qué hay aquí? ¿O qué es lo que considero yo? Una ley de amnistía lo único que hace es extinguir la acción penal, pero el daño que ya recibieron las personas, ese no va a cambiar. Y ese van a seguir pasando los años y vamos a seguir teniendo los problemas porque los señalamientos se van a seguir haciendo. Y ahí es donde creo que tiene que ir un poco más también la explicación de cómo la vamos a llevar a cabo y si entonces a esas personas que puedan ser beneficiadas por esta ley de amnistía también los vamos a ver como víctimas de lo que pasó y sucedió en su momento. Esa parte sería muy interesante, me gustaría que pues, lo pudiéramos desmenuzar y ver si de alguna forma puede servir para quienes están proponiendo en este momento, que pueda realmente servir para lo que vivimos en el día a día.
Pienso en casos como el de Israel Vallarta, que va a cumplir 15 años sin sentencia, en un proceso muy accidentado, con el ingrediente de Florence Cassés, que fue liberada por violaciones al debido proceso, pero no el mexicano Israel Vallarta. En ese sentido, David Peña, ¿qué tanto el Estado efectivamente debería de responder no solamente por liberar a quienes considerara que por ciertas razones deben de estar fuera, sino de pagar indemnizaciones, de tener una responsabilidad mayor con la reinserción social de estas personas? Yo creo que va aparejado. Justo este tema comentado el abogado me parece importante. Eventualmente en un proyecto de amnistía que se tenga que presentar, se tendría que incluir este apartado también. Es decir, acabamos de ver la semana pasada, hace unos días, la salida de Daniel García y de Reyes Alpizar, después de estar 17 años en prisión preventiva, ¿no?, en el Estado de México. Salen justo a partir de un proceso documentado a nivel internacional de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Naciones Unidas. Y en ese tipo de casos donde se está no solo evidenciando, sino reconociendo la responsabilidad del Estado, tiene que asumir el Estado justamente esa responsabilidad, no solo en términos políticos, o en este caso en términos legislativos, sino en términos también de reparación del daño. Y ahí me parece importante, se cuentan con los mecanismos institucionales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las comisiones ejecutivas a nivel estatal, es decir, hay un mecanismo, hay un sistema para garantizar los derechos de las víctimas que han sido reconocidas por un proceso judicial o por una recomendación en esa calidad, y sería un reconocimiento implícito el que tú te acojas a la ley de amnistía y que puedas tener los beneficios de la ley de amnistía, porque no es tampoco cualquier persona, se tienen que establecer criterios y condiciones, decía Francisco, claro, de temporalidad, de región, de delitos, de circunstancias específicas, y a partir de que tú te puedas acoger a la ley y beneficiarte de esa ley, si el Estado reconoce que estás en alguno de los supuestos, tendría también que reconocer que estuviste en una condición de víctima y en consecuencia reparar el daño que te provocó y que te generó. En muchos de los casos, por ejemplo, se relaciona con los antecedentes penales, ¿no?, con los registros criminales. Eso tiene que atenderse también. Obviamente, eventualmente con una reparación, la pérdida del empleo, la fama pública, digamos, ¿no?, toda tu imagen y el demérito de tu imagen que se hizo en algún momento, eso se tiene que atender también. Por eso creo que la complejidad de la ley, de una propuesta de ley en ese sentido, que no es específicamente para un grupo de delitos o para una circunstancia particular como ocurrió en el estado de Chiapas, con la ley de amnistía del 94, creo que tiene muchas aristas de complejidad y por eso no logró, digamos, salir el sábado, no, el domingo que se iba a presentar, y se sigue todavía cocinando. Se pretende presentar en este periodo de sesiones, es decir, antes de que acabe el año, que se presente y que se pueda discutir en ambas cámaras, ¿no? Ojalá que así sea y que se puedan incluir algunos de estos aspectos que están justo ahora en el tema de discusión. Muchas de estas instituciones, Francisco Cerezo Contreras, creadas para atender a las víctimas, para escuchar a los ofendidos, para tratar de hacer justicia, pues han quedado en la nada, en solo estructuras burocráticas que entregan solo informes encuadernados muy bonitos, pero en la realidad nada más. Un gasto burocrático, presencia en actos públicos, defensoras o defensores provenientes, supuestos representantes de la sociedad civil, pero en realidad no ha habido nunca una defensa real de los mexicanos en situación de vulneración de sus derechos. Por eso existimos las organizaciones de derechos humanos independientes, para denunciar que el Estado mismo genera una gran burocracia para no hacer nada. Es decir, hoy la CNDH hasta parece que trabaja, pero hasta ahora parece, pero en los últimos 12 años no servía para absolutamente nada, ¿no? Igual la CEAP era un monstruo en el cual tenías que rellenar, o las víctimas tenían que rellenar 20 hojas de datos, que era imposible. ¿Para qué? Para que el Estado te reconociera como víctima, cuando desde los derechos humanos no necesitas un reconocimiento de ningún Estado para ser víctima cuando lo eres. Entonces, en ese sentido, el gobierno mexicano, hasta antes de López Obrador, podríamos decir, pues efectivamente utilizó la represión por motivos políticos, pues para frenar el descontento social, y dos, para no dar solución, ¿no? Es decir, la CNDH no servía para nada, la CEAP no servía para nada, ninguna institución te podía apoyar, ¿no? Y quisiéramos que hubiera más presos. Lamentablemente en la guerra de Calderón y de Peña Nieto, pues mataron a los defensores, ¿no? Desaparecieron también a otros. Entonces,
podría haber 1,000 presos como en 2008 o 2006, cuando la APO había 1,000 presos. Sin embargo, salieron y la estrategia del Estado fue, en medio de una guerra es mejor matar. El costo político es más bajo. Entonces empezaron a matar y a desaparecer a los defensores de derechos humanos. Por eso no hay tantos presos. Utilizar el pretexto de la guerra contra el narcotráfico para ejecutar a víctimas selectivas de movimientos sociales, liderazgos, dirigentes, campesinos, estudiantiles, efectivamente. Por ahí va, César. Yo lo veo, ahí no concuerdo tanto con Francisco. ¿Por qué? La CNDH sí ha servido en los últimos 12 años para que los que son sus titulares traten de buscar acomodo político y llamar la atención, a mi consideración. ¿Por qué? Porque curiosamente se convirtieron en los enemigos número uno de las Fuerzas Armadas siempre y cuando les conviniera ya hacer el reclamo como tal. ¿Por qué? Porque cuando el militar que va y se queja, porque para que la gente lo sepa, en la Secretaría de la Defensa Nacional existe una Dirección General de Derechos Humanos, que la única función que realiza es ser interlocutor entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Secretario de la Defensa, porque al Secretario de la Defensa le molestaba el hecho de que de forma directa la Comisión de los Derechos Humanos o los visitadores se refirieran a él. Para poner ese filtro, por así decirlo, se creó una dirección que realmente no ve por los derechos humanos del personal militar, porque para ellos, si hay una violación al derecho de cualquiera de los militares, es más fácil irse por la vía penal. Entonces vuelve a criminalizar en este caso a quien está viendo violentados los derechos humanos. Pero también yo lo que he visto es que esa oportunidad que han tenido todas aquellas personas que han sido presidentes de la Comisión de los Derechos Humanos en los últimos 12 años, pues ha sido utilizarlo como una plataforma política para buscar otras cosas. Incluso yo he tenido varios, pues por ahí, desacuerdos con el actual titular de la comisión, porque he considerado que trató de llamar la atención de este nuevo gobierno como para tratar de tratar de meterse dentro de la estructura de gobierno. Y pues no sé si de forma correcta o no, pero la verdad es que el gobierno claramente le dijo, a ver, hasta aquí, esto no tiene nada que ver, y ahora sí que o te pones a trabajar, como bien lo dijo Francisco, o vamos a ver entonces de qué sirve el que existe una comisión que realmente, pues de acuerdo a los datos que vemos del número de quejas, ¿no? O sea, existen más de 140,000 quejas en contra de las Fuerzas Armadas en los últimos 14 años y obviamente tenemos menos del 0.1% de recomendaciones, o entonces ya se convirtió en algo habitual presentar quejas contra el personal militar como estrategia jurídica, o la comisión no está haciendo realmente su trabajo. ¿Ha servido la CNDH en todos estos años, David Peña? Mira, yo creo que tiene una función institucional, digamos, cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, surge con un mandato específico. Me parece que no se ha adecuado a los avances en términos de, sobre todo de interpretación en materia de derechos humanos. Se ha convertido ya en una institución, sí, muy burocrática, pero al final sí genera una suerte, no de contrapeso, pero sí genera una suerte de revisión, un mecanismo de revisión sobre la actuación de la autoridad. Y así como desde sociedad civil hemos criticado a las organizaciones, a los organismos públicos de derechos humanos, también en algún momento tenemos que señalar que la descalificación solamente de la institución en sí misma la debilita y entonces genera mayores ambiciones del lado del poder, del lado del Estado, para decir, bueno, pues ya ven, todo el mundo está diciendo que no sirve, entonces pues vamos a hacerla más chiquita, vamos a desaparecerla, vamos a quitarle presupuesto, ¿no? Y no es defender a la institución en sí mismo o a las personas que la han encabezado, sino que tiene un mandato constitucional sí de resguardar o de velar por el cumplimiento, el respeto a los derechos humanos, y esa parte me parece que tendría que recuperarse la esencia de la propia comisión. Y lo mismo sucede con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es un mecanismo creado, ganado por sociedad civil, creado a partir de una ley que se ha convertido en un elefante reumático, diría el presidente, no, en un elefante blanco reumático, pero que decir no sirve la SEP, no, claro, o sea, no sirve en este momento con la gente que está y con los mecanismos y los procedimientos que tiene, pero si ya se ha ganado eso por sociedad civil como un mecanismo del Estado que se le arrebató al presupuesto y se le arrebató al propio Estado para garantizar los derechos de las víctimas, hay que pelear por la reestructuración, el nombramiento de personas capacitadas, la reformulación de estos procedimientos. Comentaba Francisco, el registro de víctimas son 20 y tantas, 30 y tantas, y una vez y dos veces el registro y tres, y se vuelve un sistema burocrático, pero
Eso al final son instituciones, insisto, que se han ganado en buena parte desde la lucha de sociedad civil, con organizaciones, con colectivos de víctimas, y hay que mantener la estructura, no como tal, pero hay que mantener la institucionalidad y obviamente reformar, porque en una lógica del Estado actual, en donde las Fuerzas Armadas, ¿no?, siguen teniendo una fuerte presencia en los esquemas de seguridad, en los esquemas de prevención, en los esquemas, hay que mantener esta suerte también de equilibrios, de revisión de las acciones institucionales, ¿no? Y esa parte nos toca como sociedad civil, desde luego, estar señalando los errores y también estar presionando a estas instituciones pues para que hagan su chamba. ¿Seguir con esas instituciones, Francisco Cerezo? Es que defender la institución, pero no defender la gente que está, porque verdaderamente es mala, no defender las leyes que están mal escritas, no defender el actuar que es terrible, pues es como también defender el espíritu absoluto de Hegel, ¿no? Lo que necesitamos son sí reformas legales también, pero instituciones que funcionen a favor de los derechos humanos, a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces ahí sí se tiene que cambiar la estructura, el personal, el espíritu o lo que sea. La Constitución. O la Constitución tiene que hacerse, claro, porque los derechos humanos están sobre incluso leyes que pueden violar derechos humanos. En México hay leyes que violan legalmente los derechos humanos. Entonces, desde el ámbito de los derechos humanos es necesario reformar lo que sea para no violar derechos humanos. Entonces, nosotros decimos sí, si es necesario eliminarlas y crear unas nuevas, que se haga. Pero no nada más el maquillaje de cambiar algunas leyes, de modificar comas, de decir que el que viene es mejor. Y resulta que en la práctica concreta no están solucionando el grave problema de todas las víctimas de violaciones a derechos humanos que vienen del pasado y que le heredaron al presente. Y el presente tiene la obligación desde los derechos humanos no solo de atenderlos, sino también de castigar y sancionar a los responsables. Y víctimas que siguen sumando día a día también, ¿no? Sí, pero no también solo las que vienen en el pasado. Pero sí, también el problema es la simulación. Yo aquí el problema que le veo también es la simulación. Las recomendaciones de la CNDH no son de carácter coercitivo. Sí, Entonces, obligatorio, digamos, ¿no? Así es. Las instituciones a las cuales se realizan, pues tendrían entonces ellos que aceptarlas y en consecuencia modificar. Se supone que así es como se lleva a cabo. Pero también un grave problema, porque en México tenemos pocos años con derechos humanos. Antes teníamos garantías individuales y no hemos sabido entender cuál es la diferencia entre los derechos humanos y cuáles eran las garantías individuales. ¿Por qué? Porque incluso la autoridad sí puede hacer el uso de la fuerza de forma responsable. ¿Sí me explicó? De acuerdo a las agresiones, y esto lo saco a colación, por los problemas que han estado existiendo o las agresiones que han estado recibiendo personal militar de la Guardia Nacional en las últimas semanas y que ha sido muy conocido en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido el problema? Nos vamos a los extremos siempre en México. Porque yo decía que la parte que yo veo que no funciona y que concuerdo completamente con Francisco es donde la institución no es la que está mal. A mí mucha gente me pregunta, en algún momento tuve un problema de carácter familiar y personal en donde mi padre era militar y fue detenido, y yo fui detenido por personal militar y fui secuestrado y fui torturado. Me dicen, ¿por qué ahora los defiende? Porque la institución es maravillosa y la institución va a seguir ciertas personas que están en la institución, entonces hicieron las cosas de forma incorrecta. Pero si estamos dándonos cuenta que las personas y el mecanismo que han estado utilizando no nos ha estado funcionando, entonces sí tenemos que cambiarlo. Y tenemos que cambiarlo, ¿por qué? Porque ya llegó una parte, tú que eres defensor de derechos humanos, si yo llego con un militar que a mi consideración le violentaron sus derechos humanos porque por una recomendación de la CNDH, antes de ser siquiera juzgado y sentenciado por un juez, él ya está sentenciado. No hay un solo juez en el país que cuando existe una recomendación y que la Secretaría de la Defensa la reciba, no termine con una sentencia. Entonces, cuando yo hablo de que esa persona lo torturaron, lo retuvieron, violentaron sus derechos más elementales, me dicen, no puedo hacer nada porque él era un violador de derechos humanos. Y te lo dan por escrito. Entonces, ¿de qué me sirve? Entonces, sí, ahí sí ya soy el poder escoger cuáles sí y cuáles no. Los derechos humanos son intrínsecos de cualquier ser humano. ¿Sí me explicó? Así seas el peor delincuente. Y esa es la parte que tenemos que ponernos a trabajar y a ver. ¿Por qué? Porque entonces lo estamos haciendo de forma selectiva. Y esa es la parte que está mal.
que son parte de toda esta discusión, David Peña, porque finalmente hasta dónde debe modificarse todo el esquema pues de los poderes, tanto del Poder Judicial como de la propia Fiscalía. ¿Qué cambios profundos deben hacerse? Bueno, yo creo que hay una parte importante justo en este análisis, de esta discusión, ¿no? Que se tiene la protección de garantizar, respetar los derechos humanos son para todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esta visión justo de que la protección, la garantía, el respeto es para todas las personas, lo que ha pasado es que el sistema judicial, sustancialmente, siguiendo digamos con la tónica de la ley de amnistía, el sistema judicial de procuración de justicia se ha ensañado y se ha construido a partir de una lógica, en derecho penal se llama el derecho penal del enemigo, que es focalizar o específicamente hacia quién va dirigido, ¿no? Quién es el enemigo del Estado, y en función de ellos creo o construyo la institucionalidad, los tipos penales para sancionarlos. Y en una lógica también de extremo punitivismo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en 2006, 2007, cuando hay una elevada cifra de secuestro, justo ahora que tú comentabas el caso de Israel Vallarta? Hay una elevada cantidad de secuestros, se generan grupos, organizaciones, y entonces se empieza a crear una ley federal contra el secuestro que encabeza la señora Wallace, ¿no? Y otros grupos ahí bastante extraños, de sociedad civil, claro, pero bastante extraños. Derechosos. Y entonces, derechosos, ¿no? Y apoyados directamente por el Estado. Y por el presidente, y entonces ponen una ley, la ley federal contra el secuestro, que tiene penas de 90 años de cárcel, ¿no? Y entonces la gente dice, mira qué bien, ya quedamos bien, tenemos una ley punitiva, sancionadora de 90 años de cárcel, y entonces estamos muy bien porque el secuestro va a bajar. Y en esa lógica se han seguido construyendo mecanismos institucionales. Ahora, con la reforma a la Constitución, al 19 constitucional, para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, es contrario a cómo va el avance en materia de derechos humanos a nivel internacional. A nivel internacional, en materia de derechos humanos, te dicen, ningún delito tiene que tener prisión preventiva oficiosa, todos tienes que razonar la necesidad de la medida, porque es uno de los principales derechos, el segundo después de la vida, es la libertad, la integridad personal. Y entonces te dicen, tú tienes que, para una medida extraordinaria del Estado, que es privarte de la libertad y separarte, excluirte de la sociedad, para que tú tengas esa medida que es gravísima, tienes que razonar la necesidad de la medida. Y entonces aquí te dicen, a ver, es que como el Ministerio Público es medio güey para razonar la medida, entonces mejor pónganlos todos en la Constitución y amplíen el catálogo. Entonces ya no razona nada el Ministerio Público, entonces ya aquí te traigo por robo, es prisión preventiva oficiosa, vas para adentro. Te traigo por huachicoleo, prisión preventiva oficiosa, vas para adentro. No razonan esta medida extrema de necesidad de hacer la privación. Sí, pero entonces, porque tenemos un problema. La figura del Ministerio Público es una de las más ricas que existen a nivel mundial. Es como la figura del amparo. El problema es que si no le damos la facultad, porque tenemos el miedo de que esta persona pueda ser corrupto, entonces pues ya le dimos en la torre, como tú lo dices, ponemos cuadritos, y si entras en este cuadrito, no me pongo a analizar qué fue lo que pasó. En esa parte creo que la ley de amnistía sí puede funcionar, como bien lo decían, ¿no? Cuando, a ver, no puede ser lo mismo robarte un pan, ¿no? Y cuando trataste de llevarte el pan, agrediste a lo mejor a la persona que te cerró el paso, así es, entonces eso ya es robo con violencia a una persona que se sube al transporte público, saca un arma de fuego, golpea a las personas, les dispara, no es lo mismo, desafortunadamente para la ley, sí, entonces te vas a prisión preventiva oficiosa. Esta prisión preventiva oficiosa, Francisco Cerezo, ¿irá a producir más violaciones de derechos humanos que más adelante requieran otra ley de amnistía? Bueno, las leyes de amnistía no son tampoco una receta que se puede estar dando cada año, ¿no? Uh-huh. Si bien solamente se dan cuando hay cambios verdaderos de régimen o cuando hay un interés político para hacerlo. López Obrador está diciendo que hay un cambio de régimen. Nosotros decimos que tampoco es cierto. Pero ante este cambio de régimen, lo que le queda es, pues, darle borrón y cuenta nueva a través del olvido a todos los casos de aquellos que lucharon por la democracia hasta antes de que él ganara. Pero también, evidentemente, los estados, pues, generan violaciones a derechos humanos. Incluso los derechos humanos fueron creados para evitar que los estados destruyeran a sus propios pueblos. Entonces también creer que los derechos humanos solo están en contra, por ejemplo, de los militares, las detenciones arbitrarias, la mayoría los cometen policías estatales o municipales, la tortura también, y solo en muchos casos están inmiscuidos los militares también, ¿no?
no hablo mucho de los militares porque después de las 17 amenazas de muertes que tengo por ellos, no quiero la 18, entonces, sí, no, porque luego con cuidado. Cambia el régimen, pero ellos no cambian, ¿no? Pero ellos no cambian, ¿no? Entonces, acabas de decir algo que es cierto, puede cambiar el régimen, pero como aquí tenemos carrera militar, entonces sigue siendo los mismos generales. Y siguen obedeciendo, ¿no? Entonces, entonces sí, esa parte sí es complicado. Y también violan derechos humanos, o sea, eso es claro, pero son los agentes de Estado, todos los agentes, incluso los diputados y los senadores cuando aprueban una ley que viola derechos humanos, todos son violadores de derechos humanos. Una cosa muy fácil es combatir la impunidad. Sanción y castigo a los responsables de todas las violaciones a derechos humanos del pasado y del presente. Eso sí, modifica y evita que los agentes de Estado vuelvan a cometer las violaciones a derechos humanos, porque entonces sí va a haber castigo. Porque cuando hay impunidad, todo se repite, y ahorita con vámonos para adelante y no miremos lo de atrás porque eso ya es feo, eso va a generar que nuevamente violen derechos humanos o que se estén violando los derechos humanos en México de manera cotidiana. César, tú mencionas que en tu propio caso hubo secuestro, tortura. La tortura es una realidad absoluta en este México nuestro. Sí, por supuesto. Absoluta. Pero por supuesto. Mira, yo no puedo hablar de aquello que no conozco, pero sí puedo hablar de lo que conozco y he vivido, ¿no? Y la realidad es que desde que un policía llegue y realice una detención en México, no están preparados para realizar la detención. No hacen la lectura de derechos como se tiene que llevar a cabo, el uso de la fuerza que utilizan muchas veces no va en proporción a la amenaza que está recibiendo, no saben cuáles son los niveles de contacto que existen entre la autoridad y el gobernado, y no es porque ellos no quieran, sino porque simple y sencillamente a lo mejor no les han dado la capacitación. Y tenemos también una coyuntura de los policías, ¿no? Esos viejos policías o esos viejos militares o esos viejos marinos, con el a lo mejor adulto policía militar y con el policía millennial. Los tres tienen formas de pensar totalmente distintas. Unos son demasiado conservadores, otros tratan de ser un poco neutrales y otros son demasiado... no encuentro la palabra exacta, pero liberales, así es, o sea, yo considero que son demasiado liberales. Y ahí es donde tenemos un muy grave problema. ¿Por qué? El policía tiene que ser enérgico, tiene que ser claro y tiene que ser honesto. Volvemos otra vez, la corrupción de lo que existe en el país crea que las personas no les tengamos confianza a la autoridad. Yo, por ejemplo, conozco grandes juzgadores del Foro Común o del Foro Federal que merecen todo mi respeto, que incluso he recibido sentencias en contra, pero bien fundadas y bien motivadas. Y que yo digo, hizo un buen trabajo, ¿no? Eso no quita que yo siempre voy a tener un punto de vista totalmente distinto. Decía Francisco, ¿no? Con la parte de los militares, y es completamente cierto. La estructura militar está realizada y está hecha en que no cambian, puede cambiar quien sea, y la estructura va a seguir siendo la misma, porque en el ejército van a seguir siendo los mismos militares. Por supuesto que hay recambios regeneracionales, ¿no? Y que a lo mejor la ideología de un secretario pueda ser distinta a la de un secretario anterior. Por ejemplo, cuando llegó el general Galván con el presidente Calderón, lo primero que dijo es, bueno, pues si usted quiere que salgamos a una guerra, ¿no? Pues lo primero que tiene que hacer es, para que el personal militar esté al 100% con usted y sea leal y no tenga ningún problema en salir a ofrendar su vida o su libertad, hay que subirles el sueldo. Y todos los años se les subió el sueldo. Cuando llega el general Cienfuegos con el presidente Peña Nieto, ¿qué es lo que hace? Lo primero que le pide es, le voy a pedir un favor, señor presidente, no me les aumente ni un peso, porque eso lo que genera es que el militar, en vez de cumplir con sus funciones, al tener una mayor cantidad de dinero, lo va a utilizar para el libertinaje. Entonces se les dio mayor trabajo y no hubo ningún tipo de aumento y se les quitaron beneficios. Y ahí es donde empezó a haber un gran descontento. Se va el secretario, llega el actual secretario de la Defensa, y el problema fue que el presidente llega y dice, habrá más para los de abajo, ¿no? Olvídense de los generales, a ustedes les va muy bien, olvídense de los jefes, para los de abajo habrá más. Y ya vamos a terminar el año, ya tenemos Guardia Nacional, están teniendo que hacer duplicar servicios porque
Yo sé que la gente dice, mira, es que son militares que los tienen ahora en la Guardia Nacional. Yo honestamente no creo que no tengan para ponerles uniformes. Yo lo que creo es que de repente son militares y si ahora los necesito de Guardia Nacional, pues les pongo un brazalete y van de Guardia Nacional, ¿no? Y ese ha creado un grave problema. ¿Por qué? Porque la gente entonces ya no ubica. En zonas urbanas el militar no era muy fácil que lo pudiéramos ver. En zonas rurales sí, porque la verdad es que tenemos un ejército rural. Ahora que tuvimos que estar haciendo todos estos cambios, ¿cómo le explicas al militar que lo mismo que hacía en la erradicación de plantíos va a tener que venir a la ciudad con todas las complejidades que tiene la ciudad? Y ahí tenemos otro grave problema. Perdón. No, yo creo que otro tema nada más para colocar, me parece, en la agenda de discusión, justo de la ley de amnistía, el tema de tortura. O sea, el tema de tortura no es menor. Las personas que han sido torturadas, la ley general para prevenir y sancionar la tortura en México, aprobada en 2017, establece en el artículo 2º transitorio que todas las personas que hayan sido procesadas o sentenciadas con base en la tortura, ¿no?, tendrán procedimientos expeditos para salir de la cárcel. Hoy es fecha que ni los procedimientos están, ni son expeditos y la gente sigue en la cárcel. Entonces, y con los protocolos de Estambul y aún probada la tortura, acreditada tal, no logran salir de la cárcel. Ahí tendría que ser otra, puede ser a lo mejor en algún artículo transitorio, para reforzar el transitorio que ya está en la otra ley, para decir, a ver, si hay procedimientos que ya están probados, la tortura, la obtención de pruebas, tal, tú, insisto, colocabas el caso de Florence, está el caso de la propia señora Wallace, ¿no?, de ahora de lo que está saliendo de todo el tema de la investigación en ese caso, y muchos otros que está probado donde se obtuvo a partir de tortura, los testimonios, las declaraciones o las evidencias, las pruebas que se hayan detectado, cómo poder también incluir, porque ese es un eslabón de mayor vulnerabilidad dentro del sistema. Es decir, no solo eran personas que por su condición o de pobreza o de marginación o de activismo social o la condición de ser mujer están siendo criminalizadas, ¿no?, sino que además el Estado literalmente se ensañó con ellas, ¿no?, y desde la fuerza del Estado abusó del poder del Estado para torturarlas y mantenerlas en la cárcel. Ese es un factor. Si nosotros nos vamos más a hacer un análisis de condiciones de vulnerabilidad en términos de lo que puede ser una exposición de motivos de la propia ley y los alcances de la ley, si nosotros nos vamos a las condiciones de vulnerabilidad, creo que podría ampliarse, sí va a ser muy complicada, pero podría ampliarse y pensando más, insisto, en poder hacer esta réplica a los estados, ¿no?, de lo que se puede hacer en lo federal y replicarlo a nivel estatal. Creo que se podría avanzar de forma importante. Bueno, pues creo que hemos abordado varios de estos puntos interesantes referentes a la propuesta de ley de amnistía, sus detalles, sus faltas o lo que sea necesario incorporar y procesar. Les pediría un último comentario para ir cerrando esta mesa, Francisco. Sí, bueno, que una ley de amnistía tiene que incluir a todos aquellos que han luchado durante muchos años por tener un México más democrático. Si no están incluidos, pues en realidad es más de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que se supone que no es. En otros casos podemos también decir, bueno, aquellos casos donde hubo robo famélico, donde hay mujeres que fueron detenidas porque transportaban droga, son delitos menores. Está bien, podrías también incluir a todo ese universo. Lo único que no puede incluir es a quien haya violado derechos humanos. Eso es imposible, es incluso contrario a los derechos humanos, ¿no? Entonces, es una iniciativa que ya debe de salir, y porque hay gente que lleva 9 meses con la esperanza que les dieron, y lo que menos debes darle a un preso es la esperanza de que va a salir pronto. Bien, César. Respecto a lo que maneja Francisco, mi postura tiene que ver en cuanto al personal militar y al personal de la Marina, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, que a lo mejor muchos de ellos fueron acusados injustamente por violar derechos humanos, ¿no? Creo que ahí es donde hablábamos de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ser muchísimo más profesional. Y tiene que ser muchísimo más profesional, ¿por qué? Porque es un procedimiento de carácter administrativo que se lleva ante la comisión, pero que no tienes ninguna oportunidad de defenderte si eres de las personas que están investigando. Y creo que desde ahí estamos hablando de violación a los derechos humanos. Creo que tiene que ser mucho más amplio, ¿no?, lo que estamos comentando. Sí creo que hay una gran serie de injusticias en el país. Es imposible que existan personas, ¿no?, que tengan
8, 9 o 10 años con un proceso abierto que no tenga ni siquiera sentencia y que muchos de ellos en su caso no entienden ni siquiera por qué fueron acusados y que ni siquiera son delitos graves para lo que sería este nuevo sistema de justicia penal. Entonces creo que sí le debería de dar prioridad a este proyecto de ley. Creo que no lo hicieron también porque los tiempos ya lo estaban comiendo, tenían que aprobar el presupuesto, ¿no? Tienen una fecha límite, pero también concuerdo nuevamente con Francisco, tiene que ser específico y tomar en consideración las diferentes personas y los diferentes grupos en cuanto las penalidades y la aplicación de la ley ha sido incorrecta en contra de las personas. Y todo aquel, en lo que sí concuerdo, que se demuestre que sí cometió violación a los derechos humanos, no puede formar parte de una amnistía que lo que busca es el respeto a los derechos humanos. En eso sí estoy de acuerdo. David Peña. Sí, igual brevemente, yo creo que coincidimos en esta parte que no pueden, digamos, incluirse supuestos donde estén acreditados que hay violaciones a derechos humanos, ¿no? Me parece que sería contradictorio en sí mismo la propia esencia de la ley. Y un comentario final, me parece importante que se tiene que incluir desde luego perspectiva de género en toda la construcción de la ley, en la discusión. Perspectiva intercultural, también porque es muy importante entender las dimensiones culturales, socioculturales e incluso delictivas de los pueblos y comunidades indígenas que se tienen que incorporar. Y haciendo todo este ejercicio, no solo de temporalidad, delitos, cruce interseccional de género con creo que se puede hacer que se puede hacer un muy buen ejercicio legislativo. No necesariamente la iniciativa puede tener o cumplir con todas estas ambiciones o los espectros que nosotros podemos ver desde el ámbito de derechos humanos, pero en el Poder Legislativo creo que sí se puede en algún momento generar estas discusiones y avanzar en ese sentido, ¿no? Poder tener una ley que realmente garantice esta visión de justicia social y sobre todo de terminar con las injusticias que se tienen en este país. Pues muchas gracias por sus opiniones, por esta participación. Seguramente quienes nos han escuchado tienen ya una visión más amplia, documentada y a detalle de muchos de los entretelones y de lo que es dable esperar en este proceso en busca de una ley de amnistía. Pues muchas gracias, César Gutiérrez Pliego. Al contrario, Julio, gracias a ti. Muchísimas gracias a los compañeros. Gracias. Gracias, Francisco Cerezo. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, Julio. David Peña, gracias. Bien, gracias a todos ustedes. Vamos a una pausa comercial y volvemos con una poca más